El GPS es un sistema que tiene como objetivo ayudar a que las personas puedan ubicarse cuando están desorientadas y también ayudarlos a que puedan llegar a su destino. Sin embargo, el GPS muchas veces puede fallar, no es seguro al 100%. No obstante, nosotros tenemos un GPS que no falla, un GPS que nos puede llevar al destino correcto, un GPS que nos ayuda a orientarnos cuando estamos desorientados, un GPS que nos conduce por un buen camino. Y me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Esa palabra es nuestro GPS. Y el día de hoy vamos a estudiar un poco más acerca de este maravilloso libro. Bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática número 5. Bienvenido una vez más al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Te saluda tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, por favor, y también puedes seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales para que semana a semana pueda llegarte el contenido de la lección de la Escuela Sabática. El día de hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, vamos a ver los principios fundamentales para la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y básicamente hay un principio del cual se desprenden muchos. Y me estoy refiriendo al principio de sola escritura o solo la Biblia. El día de hoy vamos a estudiar acerca de ese principio. La lección para esta semana está básicamente dividida en dos partes. Primero, vamos a ver el principio de sola escritura o solo la Biblia. Y segundo, vamos a estudiar acerca de Elena de White y el principio de sola escritura. ¿Qué dijo ella? ¿Estuvo a favor de ese principio? ¿Utilizó ese principio en sus escritos? Pues en este repaso vamos a estudiar detalladamente. Vamos con el primer punto de la lección. ¿Solo la Biblia o sola escritura? Me gustaría que por favor prestemos atención a lo siguiente. Cuando hablamos del principio sola escritura o solo la Biblia, estamos diciendo que la Biblia es la única fuente de autoridad en verdad, fe y práctica. Cuando hablamos del principio sola escritura, tenemos la intención de salvaguardar el contenido y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos del principio sola escritura, estamos diciendo que la Biblia tiene autoridad sobre cualquier otra fuente. Y la semana pasada hemos estudiado algunas de esas fuentes, como la tradición, la razón, las experiencias, la cultura. La Biblia tiene la autoridad sobre esas fuentes. Quiero que me acompañes por favor abriendo tu Biblia y vamos a buscar Isaías capítulo 8, versículo 20. El texto bíblico dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio eran las dos únicas fuentes de autoridad en los tiempos de Isaías. La ley era el Pentateuco y los testimonios eran los escritos de los profetas anteriores a Isaías. Podríamos decir que la ley y los testimonios en los tiempos de Isaías formaban la Biblia. Pero en nuestros días, la ley y el testimonio se refieren a toda la Biblia. Las escrituras son suficientes para conocer la verdad, para conocer a Dios y para conocer sus propósitos para con nosotros. No necesitamos más otra fuente, no necesitamos más otro libro. Vamos con otro versículo que me gustaría que puedas leerlo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Aquí hay una frase que tenemos que analizarla muy bien. Y esa frase es:
no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esta frase? Algunos pueden pensar y decir que Pablo está diciendo no es necesario utilizar la historia, la arqueología para estudiar la Biblia. Lo que Pablo está queriendo decir no es necesariamente eso. Pablo está diciendo lo siguiente: si tú quieres conocer la verdad, utiliza solo la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Dios y los propósitos que Él tiene para tu vida, utiliza solo la palabra de Dios. Pero si tú quieres estudiar el contexto en el que se escribió tal vez un libro, si tú quieres estudiar la cultura en la cual se escribió un cierto capítulo de la Biblia, puedes utilizar la historia, puedes utilizar un libro de arqueología bíblica, puedes utilizar algunos comentarios que respalden lo que el texto bíblico está diciendo. Es decir, Pablo no está excluyendo otros materiales para profundizar nuestro estudio bíblico. Además, si por ejemplo tú quieres realizar un sermón o un seminario o quieres estudiar con mayor detenimiento la palabra de Dios, tú puedes utilizar un diccionario bíblico, una concordancia bíblica, puedes utilizar algún otro material que te ayude en el respaldo de lo que estás estudiando, pero siempre teniendo en cuenta que la palabra de Dios es la autoridad suprema por cualquier otro libro. Si todo lo que tú estás estudiando y lo que tú estás mirando en algún otro material bibliográfico respalda tus principios, tus creencias y fortalecen lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios, utilízalo. Pero si encuentras algo que está contra la palabra de Dios, deséchalo. A esto es lo que se está refiriendo Pablo con este versículo. Vamos a buscar otro pasaje bíblico para que pueda iluminar el principio de sola escritura. Vamos a buscar Lucas capítulo 24, versículo 27. El texto bíblico dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Una de las características del principio sola escritura es que las escrituras se interpretan a sí mismas. Es decir, la Biblia es la llave que abre a la Biblia. Un principio de sola escritura es que no necesitamos utilizar otra fuente para interpretar lo que la palabra de Dios dice. No necesitamos de la tradición, no necesitamos de la cultura, no necesitamos de la lógica de los grandes eruditos que pueden existir en el mundo para interpretar la Biblia. Lo único que necesitamos es estudiar la palabra de Dios. No necesitamos más otra cosa. Para apoyar esta característica del principio sola escritura que dice que la Biblia se interpreta a sí misma, por favor permíteme que te pueda leer una cita de un maravilloso libro que es La Educación, en la página 190. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. La cita al inicio dice: la Biblia es su propio intérprete. Del principio sola escritura podemos desprender algunas otras características más. La primera de ellas que yo quisiera revisar en estos momentos es la unidad de las escrituras. Dios es el autor de la Biblia. Algunos textos bíblicos, como por ejemplo 2 de Timoteo, mencionan que toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro, en una de sus cartas, dice que ninguna profecía de la Biblia fue traída por el hombre, sino que estos hombres fueron inspirados por Dios, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo y sus escritos llegaron hasta nuestros días porque Dios es el autor. Si Dios es el autor, existe unidad en toda la Biblia. Existe unidad en el Antiguo Testamento y existe unidad en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay una perfecta unidad en toda la Biblia.
Así que no hay ningún problema cuando queremos estudiar un tema bíblico, porque no podríamos decir que el Nuevo Testamento dice algo contrario a lo que está en el Antiguo Testamento. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la Biblia mantiene una unidad extraordinaria. Gracias a la unidad de la Biblia, encontramos armonía en sus enseñanzas. Gracias a la unidad de la palabra de Dios, encontramos o podemos discernir qué es la verdad y qué es el error. Gracias a la unidad de la Biblia, podemos comparar la Biblia con la misma Biblia. Me gustaría que podamos leer otro texto bíblico para reforzar esta idea. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le escribe a Timoteo manifestándole que hay una unidad perfecta en sus escritos. ¿Por qué? Porque el autor es Dios. Si no hubiera unidad en la Biblia estaría llena de contradicciones e incoherencias. Pero el buen lector de la palabra de Dios se dará cuenta de que existe una perfecta unidad. Otra característica del principio sola escritura es la claridad de las escrituras. La Biblia es clara. El contenido de la palabra de Dios no es oscuro. ¿Te imaginas tú si no pudiéramos entender nada de lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Te imaginas tú si no podríamos entender cuál es el plan de salvación de Dios? ¿Te imaginas tú si cuando abrimos la Biblia no entendamos nada de lo que leemos? Pues la Biblia no es así. La Biblia es clara. Quiero que por favor busquemos Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién tiene que escudriñar las Escrituras? Tú, yo. Uno mismo tiene que escudriñar las Escrituras. Niños y adultos pueden entender claramente lo que la palabra de Dios dice. Todos los creyentes pueden entender lo que la Biblia quiere enseñar. Sin embargo, tenemos que ser sinceros y honestos. Hay pasajes bíblicos que son un poco complicados para entender. Hay pasajes bíblicos que no se entienden muy fáciles. Pero quiero decirte lo siguiente, querido amigo. La Biblia es clara con respecto a lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. La Biblia es clara con respecto a los temas que tienen que ver con nuestro cambio de vida. Son claras con respecto a lo que tienen que ver con nuestra salvación. La Biblia es clara con respecto a los temas que nosotros tenemos que conocer y de manera especial con el tema de la salvación. Si hay cosas que no podemos entender, no te preocupes, porque te aseguro que no son necesarias para tu salvación. Hasta aquí hemos estudiado el principio de sola escritura y alguna de sus características. Ahora vamos a estudiar la segunda parte de la lección, y esa tiene que ver con el principio de sola escritura y Elena de White. Vamos a leer un versículo que ya lo hicimos al inicio. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Claramente Isaías estaba de acuerdo con la ley, es decir, con el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la Biblia. Pero también estaba de acuerdo con los escritos de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto sus escritos eran necesarios para poder leerlos. Eran necesarios para poder ser considerados dentro de la palabra de Dios. Para Elena de White, la Biblia era la máxima autoridad sobre cualquier otra fuente, incluyendo sus escritos. Ella apoyó y defendió el principio de sola escritura. Elena de White indicó que sus escritos no reemplazan la palabra de Dios. Y querido amigo, yo te animo a que tú puedas leer los libros de Elena de White. En ninguno de esos libros
tú vas a encontrar que ella dice, lean mis escritos en lugar de la Biblia. Al contrario, ella dice, por favor, lean la palabra de Dios, porque es la única que nos hará salvos. En ningún momento ella colocó sus escritos por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Ella misma dijo que sus escritos no hubiesen sido necesarios si el ser humano hubiese obedecido la palabra de Dios. Ningún principio, ninguna doctrina de nuestra iglesia adventista está fundamentado en los escritos de Elena de White. Todas nuestras doctrinas, todas nuestras creencias tienen como fundamento y base a la palabra de Dios. Cuando Elena de White terminó de predicar su último sermón en la Asociación General, mientras ella se dirigía para tomar asiento, regresó hacia el púlpito y levantó su Biblia con sus manos temblorosas y dijo lo siguiente: hermanos y hermanas, os recomiendo este libro. Elena de White nunca pretendió ponerse por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Siempre fue la luz menor, tal como ella lo dice, y sus escritos fueron para guiarnos a la luz mayor, que es la palabra de Dios. Hemos llegado a la parte final de este repaso y quiero que recordemos algunas cosas, por favor. Número 1. Solo la Biblia es necesaria para conocer la verdad. Solo la Biblia es necesaria para conocer a Dios y conocer su voluntad. Número 2. Si tú quieres profundizar en las Escrituras y quieres estudiarlas de una manera mucho más profunda de la que le estudias ahora, puedes utilizar un diccionario bíblico, un comentario bíblico, algunas otras fuentes que te ayuden a reforzar lo que encuentras en la palabra de Dios, pero siempre teniendo en cuenta que la última palabra la tiene las Escrituras. Y es por eso que al terminar este repaso, me gustaría nuevamente recordarte que dediques un tiempo especial al estudio de la palabra de Dios. En estos tiempos de cuarentena, tenemos la oportunidad para estudiar con mucho más tiempo las Sagradas Escrituras. Dedica un tiempo especial. Busca un lugar solitario para hablar con Dios y deja que Él hable a tu corazón y obedece en lo que Él te está diciendo a través de su palabra. Gracias por habernos acompañado y no te olvides una vez más, por favor, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo video.